Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vengo a hablaros de un accesorio que sin duda podría darle un vuelco a algunas cosas que hasta ahora considerábamos inamovibles, como son los platos en L. Ya sabéis, esos accesorios que ponemos en la base de nuestras cámaras para poder poner la cámara en horizontal o en vertical, cambiar rápidamente entre ambos modos, poder hacer las panorámicas correctamente sin tener que poner la cámara a un lateral de la rótula de bola, como pasaba con las zapatas tradicionales. En fin, se han convertido en algo imprescindible para muchos de nosotros, pero tienen algunas limitaciones que son intrínsecas a su diseño. El primero de ellos, esa primera limitación, pues que por la disposición nefasta de los puertos en algunas cámaras, los puertos de conexión, es muy difícil cuando ponemos la cámara en vertical y en algunos casos imposible, pues ponerle un intervalómetro o un monitor externo o una power bank para darle batería durante una circumpolar. Muchas veces en algunas de esas cámaras, por ejemplo la Sony, es difícil poner por aquí los puertos cuando la cámara la ponemos en vertical. No todos los platos en L de hecho permiten retirar uno de esos laterales, retrasar su posición para dejar un hueco por el cual meter esos cables, y en algunos casos hay que hacer malabarismos. En algunos platos en L, como en este que es para la Sony Alpha de primera generación, ni siquiera puedo cambiar la batería sin tener que quitar el plato en L, así que, bueno, es un problema a veces trabajar con ellos. Y luego, por supuesto, cada vez que cambiamos de cámara tenemos que comprar un nuevo plato L específico para esa cámara, y no son baratos. Un plato en L de buena calidad, de Small Rig, pues hablamos de 60-70 euros normalmente. Así que es una inversión y tenemos que irla renovando cuando cambiamos de cámara. Pues bien, estas quejas que tenemos con los platos en L han sido escuchadas por una nueva compañía llamada Silence Corner Inc., que han creado este anillo que se llama Atoll Flexible. Me han enviado en concreto esta unidad de preproducción que saldrá a la venta en los próximos meses y que promete solucionar estos problemas. Así que este anillo nos permite conmutar, como los platos en L tradicionales, entre la disposición horizontal y vertical, pero hacerlo de forma todavía más rápida, y además tener totalmente accesibles los puertos de conexión y la batería para que no haya ningún problema en conectar ningún accesorio. Y además es totalmente compatible con todas las monturas de un mismo sistema. Por ejemplo, este es el anillo de Sony, y este anillo me vale tanto para la Sony APS-C mirrorless como para la Sony Alpha de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Todas las Sony mirrorless son compatibles APS-C o full frame con este anillo, y lo mismo pasará con el anillo para las mirrorless de Nikon, de Canon, las DSLR de Canon, las Fuji o las Olympus, etcétera. Cada montura va a tener su propio anillo compatible con todo el ecosistema de esas cámaras, ¿vale? Y además aporta otras ventajas, como por ejemplo, para aquellas personas que montan la cámara invertida en el trípode para primeros planos, bueno, pues con este anillo pueden rotar la cámara de forma sencilla para tener un manejo natural de la cámara y no tener que manipularla con los botones al revés. El concepto realmente es algo similar al de los anillos que se utilizan para teleobjetivos, por ejemplo en este caso el del Sigma 100-400, solo que en este caso en el Atoll Flexible el peso en vez de la lente va a recaer sobre una pequeña plataforma que es la que se atornilla en la base de la cámara, y también, bueno, en este otro pequeño resalte metálico, ¿vale? Realmente el Atoll Flexible no llega a rodear toda la montura de la cámara, sino que es en esos puntos, en esa plataforma y en ese resalte donde recae el peso de todo el equipo. Y lo primero que hay que aclarar es que este Atoll Flexible no está pensado para utilizarlo con teleobjetivos de este tipo, que ya tienen su propio anillo específico adaptado a su punto de gravedad. El Atoll Flexible es para utilizarlo con objetivos normales tipo 14-24, 16-35, 24-105, objetivos fijos normales 24-70, ese tipo de objetivos que no son ni muy largos ni muy pesados. Y de hecho en la propia página de Atoll Flexible, en el proyecto de Kickstarter, ya lo indican: lentes de más de 1 kilogramo o más de 200 milímetros no son para este sistema, ¿vale? Si queréis utilizar una lente muy grande, muy pesada, tenéis que utilizar el anillo específico para que la montura no sufra. ¿Cómo se usa este sistema? Pues muy sencillo. Lo primero, hay que montar el anillo en la cámara. Tenemos varias posibilidades de ajuste de la plataforma en la cual se apoya lo que es la cámara, tanto en altura como en longitud. Según sea el modelo que vais a utilizar, más grande o más pequeño, tendréis que jugar con las llaves Allen, bueno, pues para poder colocar de la forma más apropiada el Atoll Flexible en la cámara. Yo os recomiendo que soltéis tanto el tornillo Allen de abajo como los dos que regulan la altura de la plataforma para que busquéis la posición óptima en el cuerpo en el cual queréis montar el Atoll Flexible. Como veis, una vez fijado en la 7.3, el Atoll Flexible queda de esta manera y ya podemos montar
perfectamente tanto el Nisi 15 mm como el 14-24 como cualquier otra lente de tamaño normal, y de hacerlo además de forma súper sencilla, cambiar entre orientaciones simplemente soltando ese dial metálico, que personalmente sí que les he dicho que no vendría mal que fuera un poquito más largo y más accesible y con una goma, pero es muy fácil conmutar entre ambas orientaciones sin ningún tipo de problema. Por supuesto, el hacer un accesorio que va a ser compatible con tantas cámaras de un mismo sistema, tanto cuerpos más pequeñitos como otros más grandes, pues lógicamente va a hacer que con unos quede mejor que con otros. Esto es algo lógico, ¿vale? Entonces, en la pequeña Sony APS-C 6400 y en la 7S1, cuerpos que son pues bastante pequeñajos, es necesario dejar un poquito de separación entre el anillo y la cámara para que el botón de liberación del objetivo no quede obstruido. Esto, por ejemplo, con la R3, que tiene un cuerpo más voluminoso, como todas las Sony mirrorless ya desde la segunda generación, pues queda perfecto y queda muy bien ajustado, pero con las otras cámaras más pequeñas hay que dejar un poquito de separación para no bloquear ese botón de liberación. Y hay que decir que en algunas de esas cámaras en las que haya que dejar algo de separación, esto sí que va a tener alguna repercusión en la estabilidad. Se nota que ahí la cámara está un poquito más, bueno, cimbrea un poquito, vamos a decir, es un poquito más inestable. Crea una holgura que creo que estáis apreciando en el vídeo, que no debería ser problemática, salvo que haya a lo mejor un vendaval brutal, pero bueno, oye, todo hay que decirlo y ser totalmente honesto. Dato importante es el del uso combinado con un riel nodal. El Atoll Flexible podéis usarlo y a veces querréis utilizarlo con rieles nodales para poder hacer una panorámica y tener bien ajustada la pupila de entrada de la lente. Pero aquí sí que vais a necesitar uno de este tipo, como el último que me compré y que visteis en los vídeos de panorámicas con ojo de pez. Un riel nodal que permite reorientar el agarre arca swiss y de este modo poder orientar la cámara en la dirección correcta. Porque si usáis un riel tradicional que no permite ese ajuste, pues la cámara miraría hacia otro lado y entonces pues no podríais hacer la panorámica. A día de hoy, por supuesto, recomiendo comprar este tipo de rieles que tienen este carril deslizable y reorientable en la posición. En la descripción del vídeo os dejo enlaces porque de verdad merece mucho la pena. No obstante, si solo tenéis un riel tradicional, pues oye, también cabe la posibilidad, si queréis utilizarlo, de poner en la base del Atoll Flexible otra zapata en la rosca que han añadido, ¿vale? Pero bueno, yo personalmente creo que es mejor tener un riel adecuado y minimizar todos esos elementos que puedan llegar a desajustarse, ¿vale? El principal punto negativo a destacar es que, como os he dicho, en alguna cámara pequeña podría quedar un poquito de holgura entre lo que es el Atoll Flexible y la propia cámara, y eso hacer algo más inestable el sistema en algunas condiciones que un L-bracket tradicional. Aunque también hay que decir que han pensado en esos cuerpos más pequeños y han añadido un pack que tiene otra pletina tipo asiento alzador de niños de los coches. Bueno, pues han puesto un alzador para cámaras pequeñitas. Y sinceramente, pues mis impresiones iniciales han sido buenas. Los pros y todo lo que aporta la flexibilidad para usar la cámara entre distintas posiciones, la rapidez de manejo, la liberación de los puertos, la compatibilidad con distintas cámaras de un mismo sistema, retrocompatibilidad con cámaras anteriores, compatibilidad con las cámaras futuras. Bueno, son características que creo que superan a los contras que ya he señalado. Ese dial que me gustaría que fuese un poquito más grande para liberar lo que es el cambio de la orientación, y también esa holgura que se puede producir en algunos cuerpos que sean más pequeños. Pero yo creo que me parece una gran idea que ha sido además bien pensada y creada por personas que son conocedoras de algunas quejas que muchos fotógrafos tenemos con ese tema de los puertos y demás dependencias y limitaciones de los L-brackets específicos para cada modelo de cámara. A día de hoy, este anillo es un proyecto en el que podéis participar en Kickstarter. Ya sabéis, lanzamientos en los cuales primero se recauda el dinero, hay unas fases y según la fecha puede que alguna promoción puede ya no esté disponible. Por ejemplo, en este caso el Super Early Bird ya se ha agotado y al Early Bird le queda poco. En cualquier caso, en la página tenéis toda la información y simplemente aclararos que el que incluye el alzador es el llamado Bundle. Ese es el pack que incluye el alzador para cámaras pequeñitas, y el Early Bird y el KS especial vendrían a ser lo mismo, solo que el primero a un precio algo más económico y que todavía tiene algunos modelos disponibles para reservar. En la página del proyecto en Kickstarter también tenéis la tabla con las diferentes medidas según los diferentes sistemas Sony, Canon, Nikon. Por ejemplo, Sony E es la talla S, pero no obstante de eso no os preocupéis ahora porque la medida es algo que no tendréis que confirmar hasta después de que finalice la campaña y se vayan a enviar los artículos, ¿vale? Que como digo es en octubre. En fin, que todavía queda un tiempo hasta que este anillo salga al mercado de forma pública, pero ya sabéis que los que colaboran en estas campañas de Kickstarter durante la promoción
promoción, pues siempre consiguen un descuento jugoso con respecto a aquellos que lo compran de forma libre cuando ya ha salido a la venta. Así que eso ya queda a decisión vuestra. No me cabe duda de que el proyecto va a ser un éxito, estoy absolutamente seguro, y además estoy también convencido de que pronto va a tener imitadores. No me cabe ninguna duda que pronto veremos otras imitaciones, no sé si más caras o más baratas, o de las dos maneras, pero imitadores va a tener seguro. Y antes de despedirme, por supuesto, muchas gracias a Silence Corner Inc. por haberme escogido para ser uno de los primeros en probar este anillo antes de que salga a la venta, al igual que otros grandes fotógrafos de renombre internacional como Alin Wallace o Daniel Cordan. Abajo en la descripción del vídeo os dejo enlaces al canal de YouTube de Silence Corner Inc. y también a sus redes sociales. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya resultado interesante y ya sabéis lo que siempre os digo, si os ha gustado, dejaos ese like, suscribiros al canal, activad la campanita y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Por hoy corto, que hoy tengo la garganta fatal y estoy un poco machacado. Hasta la próxima.